Le hago un desafío, a ver si está bien o no. Yo le leo el anuncio textual que hizo el presidente, a ver si lo puede explicar para alguien que no entiende nada como... ¿Como yo? No. Él dijo así: firmaría una instrucción al Ministerio de Economía de la Nación para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. Y yo me río de esa. Instruyo a Caputo que no emita. Sí, bueno, y si no lo he hecho a Caputo, no sé. ¿Qué quiere decir se va a prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión? Es lo más básico. Sí, bueno, lo que le está diciendo es, pero no hace falta que le fije una instrucción. Le dice, che, si llegás a emitir Banco Central, te rajo a vos, Caputo, por pedirle plata para que te financie. Para gastar el gasto primario. El gasto primario, claro, no habla del financiero. Pero Atente, por eso, ¿qué es el gasto primario? El gasto primario. Si vos le pedís al Tesoro plata, entonces yo te echo. No hace falta que haga una instrucción. Sí. ¿De qué? O sea, plata para el Tesoro Nacional tiene que comprar vasos. No se le puede pedir... Claro, vos si no tenés la plata para pagar, no compres. De todos modos, perdón, ¿no? Lo que decía Ceci, ¿no? Me parece interesante. Es un discurso político donde se plantea y dice, si me tengo que enfrentar con el Congreso y me quieren afectar mi gobierno, sáquenme con los pies para adelante. Porque hay una discusión política. Este es un sistema, un modelo parlamentarista o presidencialista. El mileísmo dice presidencialista, no gobierna el Parlamento. Escuchemos, Nico, si te parece la frase, tal vez una de las frases más fuertes del discurso, y después Miguel nos sigue contando qué le pareció esta frase en particular. Estoy viendo algunos portales que titulan justamente con esta frase impactante de Milei. Dale. Aprobar todos estos proyectos del Congreso implica ni más ni menos que volver el tiempo atrás y volver a la Argentina del pasado, del empobrecimiento y de la decadencia. Es decir, tirar a la basura todo el sacrificio de este año y medio que hemos hecho los argentinos, hipotecando el futuro, un negocio solo para los políticos. Quiero ser muy claro con algo, no hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda. No vamos a volver atrás, no vamos a volver al pasado, no vamos a volver al sendero de la decadencia. Y al Congreso le digo, si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante. Argentinos, no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre y esperar resultados distintos. Si queremos que la inflación siga bajando, si queremos que la pobreza continúe en retirada, si queremos que los ingresos aumenten, que el nivel de vida de los argentinos mejore, entonces no podemos repetir las mismas recetas que nos llevaron al fracaso y pretender que mágicamente esta vez vayan a funcionar. No va a funcionar. Muy fuerte el presidente diciendo algo que tal vez podía decir en la intimidad. Yo tengo estas convicciones. Si no les gusta a la política o a la sociedad cómo llevo el rumbo del país, me voy, no tengo drama. Esto es un trabajo. No dice me voy, no, dice, esto es lo que podía decir en la intimidad, lo que decía en la campaña, ¿no? Ahora es lo más fuerte. Mirá, hay una escenificación de las colisiones. Son dos autos que van a toda velocidad, uno frente al otro, a chocar frontalmente, que es lo que dice Milei. Lo dijo así. Bueno, ¿quién gana? Hay uno que arranca el volante. Claro. Ese gana, el otro se Yo no lo voy a arrancar, dice. No, él dice, a mí me sacan con la pata para adelante. Claro. Yo lo arranco. Claro. O te corres o vemos. Sí. Ahora, también es un Milei menos belicoso, aunque no lo parezca. Él había dicho, voy a dejar de insultar. No dijo casta. No, en un momento había tratado a los legisladores de ratas. Nido de ratas. Nido de ratas. Miren, por ejemplo, cómo dijo esto. Le pido a ustedes, miembros del Congreso, que por una vez estén a la altura de la tarea que les fue encomendada por la voluntad de nuestra nación. Es un choque, es un cortocircuito, pero son otras palabras. No personalizó ningún partido político. No habló de kirchnerismo, no dio nombres. No habló del radicalismo, no habló del peronismo. Le habló al Congreso todo. Y le habló a la sociedad también, ¿no? Porque también, cuando hacemos los relevamientos, todas las medidas que se toman vinculadas a Garrahan, vinculadas a jubilaciones, discapacidad, etcétera,
la sociedad es muy reactiva. Alrededor de un 65-70% está en contra de este tipo de medidas de ajuste sobre estos sectores. Entonces, está a favor de lo que se votó en el Congreso. Exacto. Claro. Están en contra de los ajustes, no necesariamente a favor, pero sí en contra de los ajustes. Digo, son sectores sobre los que la sociedad no acepta que se haga el ajuste. Entonces el presidente en un momento dice, bueno, si esto sucede, entonces voy a tener que volver a subir impuestos en A, B, C y D. También le está dando un mensaje a la sociedad que el financiamiento de una cosa depende de obtener ingresos por otro lado y poniendo a la sociedad en el lugar de ustedes serán los que tienen que decidir qué priorizan. Hay que ver la reacción del Congreso ahora, ¿no? Sí. Porque por ahí el efecto que puede llegar a tener la cadena nacional es que el Congreso enfríe un poco todo lo que está tratando por las elecciones. Claro, bueno, faltan 2 pero meses para las elecciones, el clima está cada día más caliente. Más caliente, claro. Y hay una pelea abierta, lo venimos diciendo, lo dijimos antes de la cadena nacional, entre la Casa Rosada y el Congreso. Sí. Milei, ¿qué dice? Milei dice, o mandan ellos o mando yo. Lo dijo casi explícitamente, dijo, esto se trata de poder. Esto se trata de una clase política que hace 2 años perdió el poder y que va a hacer cualquier cosa con tal de recuperarlo, sin importar si ello implica destruir la estabilidad que tanto nos costó conseguir. Son palabras Nico, el del otro día el presidente. presidente perdió 12-0 en el Congreso. Fue una paliza Es la máxima derrota legislativa. La máxima derrota legislativa. A ver si podemos poner, mirá, ahí tenés alguna de las leyes, en realidad media sanción, ahora tiene que ir al Senado. Sí. Financiamiento universitario, es la segunda vez que el Congreso le da un dolor de cabeza al presidente con este tema. El año pasado lo vetó. Sí, en el caso de esta media sanción de este proyecto, incluye una paritaria para los empleados de las universidades y eso es un cambio, ¿no? Y Garrahan, 2 temas muy sensibles para la sociedad. Ahí, como decía Lara, nadie está en contra de esos proyectos. Claro. A ver, repasemos rápidamente Dale. cuáles son los 5 DNU rechazados por el diputados el otro día. Disolución de organismos de economía, algo que obviamente el gobierno impulsaba. Reorganización de la Secretaría de Transporte. Reforma de organismos de cultura. Transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Régimen de excepción para la Marina Mercante. A ver, son medidas que el gobierno tomó para gastar menos. Sí. Y Son todas del área del Ministerio de Modernización que dirige Federico Sturzenegger. Tienen que ver con el capítulo motosierra más que con el capítulo de definiciones macroeconómicas del gobierno, ¿no? Con el capítulo de desregulación y reordenamiento del Estado. Me avisan que acaba de tuitear, Nico, Manuel Adorni, el vocero del presidente, dice lo siguiente: el equilibrio fiscal no se negocia, fin. Esta es como una mantra. es como el eje central del discurso, El pero eslogan. dijo mucho más, ¿no? También tuiteó Federico Sturzenegger que muchas de las medidas que tomó el Congreso afectaron su motosierra, como Bueno, no se priva de ningún elogio. Extraordinario discurso del presidente. 2 meses antes de una elección se planta firme en la realidad, rechazando el realismo mágico con el que pretende engañarnos la política. Sí. Recién leímos algunas de los proyectos que trató el Congreso y cada uno fue un golpe mortal para lo que venía haciendo el presidente de la Nación. Él venía diciendo, yo no tengo mayoría legislativa, gobierno por decreto, gobierno sin el Congreso. Bueno, el Congreso, por múltiples variables, esta semana demostró que también es un eje de poder con una mayoría construida de forma transversal. No fue solamente el bloque K, ¿no? Absolutamente. Quienes votó todo eso que votó. Por ejemplo, que no se disuelvan organismos, algo que estaba previsto de acuerdo a las facultades delegadas. Sí, el que le votó financiamiento mismo. universitario también están los radicales. No, todo fue... A ver, el peronismo quórum fue no transversal. Claro. Más más, los legisladores que estuvieron ausentes y permitieron que los que estaban presentes sumaran más rápido un número contundente para tener una aprobación Hay mayoritaria. una pulseada claramente clara entre la Casa Rosada y el Congreso, a tal punto que Germán Martínez, el presidente del bloque de diputados, dijo que van prácticamente a gobernar desde el Congreso la política económica. Se transforma en un régimen, parlamentario. Un revólver en la cabeza para eliminar retenciones, tanto sea al sector de la producción agrícola en la Argentina, como en el caso de hoy a las pero es un plan mineras. económico, la gente le votó a ese gobierno con esas ideas y pero se yo supone tengo que... otras, y voy a representar Está a bien, nosotros, a los está que bien, recién pero la identificados política con económica eso. no la define el Congreso. Bueno, pero sí. no hay presupuesto. ¿Quién te dijo que no? Sí. No sé, por eso me ¿Quién te pregunto. dijo que no? ¿Dónde está escrito que solamente la política económica la puede definir el gobierno nacional? Ahí está el jefe de bloque
del peronismo K, la política económica la define el Congreso, es de alguna manera lo que dijo el presidente. Hay reacciones de la oposición ya una vez pasada la cadena nacional. Leandro Santoro, que bueno, le fue bien en la elección de legisladores porteños. Si vetás todo, no es responsabilidad fiscal, es fanatismo ideológico. Esto dice Santoro, financiera de Garrahan, rompe el equilibrio fiscal. Dejen de mentir, ¿lo rompe o no lo rompe, Kayanovsky? Bueno, ahí hay, obviamente que aumenta el gasto algunos de los rubros. Ahí de todo el listado que ustedes pasaron, todo, hay una parte que en realidad él tiene razón. Claro. Y el presidente tiene razón en criticar. Sí, era la segunda lámina que pasaron. Los DNU que rechazaron. Sí, los DNU. Ahora, ahí el problema es que no hay un presupuesto. Cuando están debatiendo quién define la política económica, la base de la política económica es el presupuesto de la nación. Y él no manda los presupuestos. Porque claro, en Estados Unidos, si vos no mandás el presupuesto y no te lo aprueba el Congreso, queda funcionando, se para. Puede funcionar, no sé, la policía y muy pocas cosas. Acá sigue como si no pasara nada. Entonces, él está gobernando desde hace 2 años sin presupuesto. Entonces, lo que tiene que hacer es mandar un presupuesto equilibrado y después hay que aprobar, ¿no? Y bueno, obviamente, esto es una democracia. Después vas a tener que debatir en el Congreso qué gastos van a aceptar, qué impuestos, cómo se financia todo, pero la base de todo es su presupuesto. Tenemos un tweet del presidente de la Cámara de Diputados, de Martín Menem, a ver qué dice, me cuentan que es muy fuerte. A ver, el gobernante cobarde le prenderá fuego a su propio país con tal de reinar sobre sus cenizas. Sí. Literalmente el kirchnerismo. Claro, está citando lo que dijo el presidente. Y lo que dijo Sun Tzu, que es el arte de la guerra. Claro, el arte de la guerra. Está citando a Sun Tzu, es cierto. Estamos combatiendo. Ahora, es Martín Menem dice kirchnerismo. No lo dijo el presidente. No. De es cierto, agrega. ¿Les puedo preguntar a ustedes yo? Sí. Porque son los que saben de política. No hacemos comentarios. No hace declaraciones. Nombre y medio, por favor. No, pensaba, Cecilia Buffet de A24, de Wifi. No, pensaba si el presidente, si el gobierno podría haber evitado llegar hasta acá. O si el año electoral le iba a ser imposible que esto que le pasó en el Congreso. ¿Hay algo de error? No forzado, sí. Exacto. A ver, el gobierno tiene 2 líneas de pensamiento. Hay una línea que está diciendo nos peleamos con los gobernadores, nos peleamos con diputados que eran cercanos, incluso con una parte del PRO. Porque el PRO ahora hace un acuerdo electoral a las apuradas en la Ciudad de Buenos Aires, pero hay un sector del PRO, por ejemplo, María Eugenia Vidal, que quiere ver cómo va a votar, ¿no? Sí, o que hay que ver también lo fino, cómo votó cada uno de sus supuestos aliados todas estas leyes. ¿Cuál era la pregunta? ¿Se podría haberlo evitado? No, claro, si no hay un error no forzado. Obvio que lo podría haber evitado. También hay un aprovechamiento de la oposición, de los más ultras, y de los no tanto. De dañar en cuestiones que el presidente dice, por ejemplo, del aumento de los jubilados y del aumento para el Garrahan, que son causas nobles que para él no le costaría nada no vetarlas o seguir con esto porque es más plata ahí. Y lo beneficiaría las elecciones. Claro, exactamente, pero que de acuerdo a su lineamiento no puede hacerlo, ¿no? Tuiteó Daniel Scioli, Nico. Apareció. Gobierno, el turismo. Respaldo con firmeza el mensaje del presidente Javier Milei en cadena nacional, terminar con la inflación, prohibir la emisión monetaria, no aumentar impuestos y garantizar el equilibrio fiscal. Sí, el rumbo claro y valiente que necesita la Argentina para volver a prosperar. Todo lo que no hizo Alberto Fernández del que fue funcionario. Ahí está, bueno, ahora el funcionario de Milei, tuiteó Cristian Ritondo también, diputado, yo ya lo voy a decir libertario. Se puso el buzo violeta. No, es diputado del Frente de la Libertad Avanza. Bueno, hay 2 modelos de país, dice Ritondo, el de la pobreza y la inflación versus el de la libertad, la prosperidad y el futuro. ¿Es así, Lara? ¿Hay 2 modelos de país? Para la sociedad, de acá a septiembre y de acá a octubre, a medida que vamos haciendo mediciones, se empieza a polarizar más el escenario. Y está muy claro quién es el votante o la votante de la oposición, y lo digo así porque el corte por edad y género dice mucho. Es significativo. Es muy significativo, y quiénes son los votantes del oficialismo nacional. Y eso no se mueve. Hay un 38-40 para peronismo, kirchnerismo en mujeres y personas mayores, y un 40% en varones menores de 40 años, que son
pareciera, a medida que pasan los meses, inconmovibles. ¿Hay dos modelos de país, Miguel, o puede haber más? Porque En trazos gruesos hay dos modelos que están chocando, claramente. Y Milei es como contraintuitivo, porque va así, porque la intuición, es decir, el rédito electoral viene por la distribución, ¿no? Sí. Bueno, lo Entonces, explicitó. Para mí sería fácil el lo aumento que de los dijo. jubilados. Claro, porque como que se mete de frente en la tormenta. Sí. Ese es un modelo también. sí. Bueno, me parece que ahí apela a un discurso de que siempre fue percibido como honesto, ¿no? O sea, yo voy a decir la verdad sobre esto. No demagógico. No voy a ser demagógico. Se contrapone al discurso tradicional del peronismo en momentos electorales y eso en el 2023 le dio mucho rédito, ¿no? Sí, mantiene un Chacharovsky, nivel. ¿qué A mí pasa me con las duda- jubilaciones? La jubilación, a ver, Sí, el hablemos tema- de las jubilaciones, un poco, Sí. es un tema que a la gente le importa Un tema- y que está en el corazón de esta pelea porque la oposición dice hay que aumentar las jubilaciones. Tengo dos comentarios. Uno, Sí. primero te contesto el de las jubilaciones. Si yo estuviese en el lugar de Milei, por lo menos corregiría el bono, que son 70.000 pesos y lo tienen congelado desde marzo del 24. Si querés, no corrijas todavía, ¿cuánto era el aumento que le estaban dando? 10%, que si mal no El recuerdo. compensar el Sí, 7,5%. por lo menos de enero. corregile el bono, por lo menos. Y eso lo podés compensar con alguna otra baja de gasto. Además, los números que él da difieren con la Oficina de Presupuesto del Congreso. Él dice que tiene 2,5% de déficit y la Oficina de Presupuesto del Congreso, incluyendo todo, le daba 1,7, si yo mal lo Sí. recuerdo. O sea, si se aprobaran todas estas... Claro, estas- está bien. Ahora, yo lo que tengo dudas es si la forma en que él bajó o logró el equilibrio primario, porque tiene déficit financiero, eso no se dice, pero lo tiene, ¿cómo baja el gasto público? Porque si es sostenible o no. Yo te voy a dar un ejemplo. Sí. Claro. No sé si ustedes andan por las rutas, pero están hechas pomadas. Es un Pero- gran tema. Sí, entonces, claro, yo puedo bajar el gasto no manteniendo las rutas. O sea, si acá se empiezan a romper las lamparitas Habla un y el ejemplo de- micrófono... en mi casa, si yo no pago la luz, el gas, el colegio de los chicos, lo que sea, voy a tener superávit. Sí, pero no, Si pero el acá, Estado no mantiene acá te las estás rutas- consumiendo el stock de capital. O sea, si vos vas por el otro día iba para Córdoba, me llevaba para Río Cuarto. Antes de llegar a Venado Tuerto, unos pozos en la ruta 8 fenomenal. No, Entonces, fue un reclamo de la sociedad rural. En de última la instancia es lo autovía, mismo ¿no? que hizo el También. kirchnerismo. Todos. Entonces, la otra. El kirchnerismo se la quedó. El Voy kirchnerismo a hacer obra se pública. consumió 10 millones de cabezas de ganado, el sistema energético, hizo la ruta, todo hizo. No dejó nada. Ahora, lo que digo es, ¿podés sostener una baja de gasto público de esa manera? La otra es la de el Garrahan. Vos fíjate que cuando salieron los chicos, primero le dijeron de todo, y después tuvieron que regular, dar marcha atrás. Y le subieron, Sí, algo le subieron. algo le subieron. Entonces, lo que digo es, y también vos podés mantener a los jubilados con 573.000 pesos promedio por mes, o ahora un poco más por el ajuste. Entonces, la pregunta es si la forma en que él bajó el gasto público es sostenible en el largo plazo o en el mediano plazo. Si la Según el sociedad- presidente Kachanowski, según el presidente, Sí. la oposición impulsa un genocidio. Escúchelo y A ver. Miguel también a ver qué piensan de esto. Hoy el Congreso de la Nación está impulsando gastos sin explicar su fuente de financiamiento y sin preocuparse por que esa fuente implique o no imprimir dinero. Al hacerlo, no está proponiendo otra cosa que o más impuestos que destruyen el crecimiento económico o más deuda causando un genocidio contra los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones futuras, o más inflación que golpea especialmente a los sectores más vulnerables que ellos dicen defender. Fuerte, ¿no? Como un genocidio a las generaciones futuras, diciendo si se hace esto que propone, dijo, la clase política, el Congreso, quienes van a sufrir la inflación son las generaciones que vienen. Yo te termino de contestar lo que vos preguntabas antes y que tiene que ver Sí. con lo que dijo Milei. Yo creo que es un discurso que abre una negociación, aunque no lo parezca. Sí. Hasta ahora Milei venía diciendo ratas, inmundos, señalaba con nombre y apellido a legisladores, aunque Abre confronta- negociación y también es un estilo que está dado en el medio de una pelea electoral. Y No sí, nos olvidemos de eso, obviamente, ¿no? Sí. pega para Porque, negociar. a ver, le pregunto, aprovechemos que está Lara para Sí, preguntarle, sí. ¿hay un hartazgo con el estilo este de agresión o de insultos? Ahí nunca fue bien recibido.
O sea, cada vez que esto sucedió, sobre todo, bueno, los dichos en Davos, lo vimos en la calle, no hacía falta, lo medimos, pero no hacía falta medirlo, pero después el ataque a los periodistas, más del 50%, casi el 60% de la población estaba en contra. Eso nunca gustó, nunca permeó. Había como un desliz de paciencia respecto de, bueno, tiene estos modos, pero la inflación baja, tiene estos modos, pero... Bueno, ahora eso empieza a ponerse en clave electoral. Entonces, en la clave electoral aparece esto que decíamos, ¿cómo se ajusta? Se está comiendo capital y aparecen los gobernadores y dicen, se me cae la infraestructura de la provincia y si se me cae la infraestructura de la provincia, me quedo sin un activo económico importante. Aparecen terceras fuerzas que dicen, ojo con el Garraham, ojo con la ciencia. Eso en clave electoral empieza a polarizar. Pero hay un dato que es interesante y que tiene que ver con esto de si jubilados no, jubilados sí, o cuál es el núcleo electoral fuerte que tiene La Libertad Avanza, que es que el 50% del padrón ahora en octubre y también en provincia de Buenos Aires tiene menos de 39 años. Entonces, cuando pensamos los discursos y miramos los discursos del presidente de la Nación y del oficialismo nacional, tenemos que ver que le está hablando a ese electorado en particular. Cuando él dice, con las medidas del presente van a hipotecar el futuro, está bien, le está hablando a ese porcentaje pero del en el medio padrón. igual veíamos hablando de los jubilados. Necesitan ganar más, ¿se puede aumentar o no? Los sistemas de reparto en el mundo están todos quebrados. Sí. Fíjate en Francia que quisieron subir 2 años o 3 años y le incendian casi medio París. O sea que, ¿por qué? Porque aumentó... A ver, para que el sistema funcione, para que la gente entienda, tiene que haber 4 personas trabajando para mantener a un jubilado. Antes, en el pasado era así. Esa es la matemática que te da para que puedan ganar 4 algo. personas trabajando en blanco. 4 en blanco, Claro, aportando al sistema para mantener un jubilado. Ese es el matemático. Y tenés 1,1 te está dando. Porque te metieron por la ventana, Cristina te metió 3,5 millones o cosa por el estilo, no me acuerdo el número exacto. Sí, unos 3 millones, además de que no crece hace más de 10 años el empleo formal, ¿no? Además de que el empleo formal, además el empleo formal privado está bajando. Si vos mirás, desde noviembre, que se... Sí, pienso 23, en los últimos 12 años, que está son 500.000 puestos menos, pero igual, mirá los datos y está estancado. Entonces, yo estoy de acuerdo con que me dice... Si yo subo los impuestos, afecto la economía. Pero también si subís la tasa de interés como la estás subiendo, afectás la economía. Hoy mirás la actividad económica, salió el informe industrial, de actividad industrial. Lo mirás y está chatito así. Y mirás desde el 2016 para acá, la actividad industrial es plana, directamente. Vos mirás la cantidad de productos exportados, o sea, en vez de en dólares, volumen de exportaciones, es una cosa chata así desde el 2004. La economía argentina no crece también, no solo por el tema de impositivo, que estoy de acuerdo que hay que bajarlo y firmo, sino por la inseguridad jurídica, la falta de respeto por los derechos de propiedad, la ausencia de reglas de juego. El Estado es el principal tipo que rompe las reglas de juego. Sí. Entonces, es muy difícil que no haya crecimiento sin credibilidad en la Argentina. Claro. Quiero decir una cosa sobre los proyectos de ley, porque... Como decía Roberto, es cierto que los números que dice el presidente sobre el déficit que generarían estas medidas no los convalida la Oficina de Presupuesto del Congreso. La Oficina de Presupuesto del Congreso tampoco convalida de ninguna manera el financiamiento que le pusieron los diputados a esos proyectos de ley, que es completamente insignificante y que ha sido cuestionado por todos los sectores, ¿no? En las propuestas, porque es cierto que también para los diputados o para el Congreso ha sido fácil decir hay que aumentar esto y hay que compensar esto, y cuando puso del otro lado de la hoja cuáles eran las fuentes de financiamiento, puso aumentarle impuestos a la Sociedad de Garantía Recíproca que financian a las pymes, o cobrarle impuestos a las ganancias a los directores de empresa, que es un impuesto de suma cero, digamos. También fue muy inconsistente en términos... Es cierto lo que dice Milei. Lo hicieron a propósito. Completamente inconsistente en términos fiscales. Causas nobles para promulgar leyes que llevan a la quiebra nacional. Vos decías, Nico, recién que el discurso para vos fue más que digo conciliador, que teniendo en cuenta los modos de Milei, ¿de dónde venimos? Mirá lo que dice Carlos Castañeto, no se lo tomo como vos, ex titular de la FIPCA, un hombre de Alicia Kirchner. Tenemos un presidente que nunca leyó la Constitución Nacional.
que juró sin conocerla y sin entender la división de poderes ni los derechos y garantías que ella consagra. Sí, un mandatario que gobierna desde el capricho y no desde la ley. Es Carlos Castañeto, es un ultra kirchnerista. Atención con estos... Irresponsable de Sí, incorporar igual- 3.000 personas en la FIP antes de ir. ¿El Castañeto? Sí. Es la clave del lenguaje, ¿no? Si miramos los tweets del oficialismo y los tweets de la oposición habla de legislación, constitución, cosas que le quedan muy lejanas a la gente, que tuvo que recortar gastos, que tuvo que sigue apostando a la baja de la inflación y, sin embargo, el oficialismo apunta directamente a eso, que es el interés de la mayoría de la población. Hay otro mensaje igual en ese tuit de Castañeto. A ver. Y no leyó la Constitución, se nos podría llevar a un juicio político. Porque hay un sector de... Bueno, ese es el miedo que en algún momento... Muchos no leyeron la Constitución. Muchos. No, sí, no sabemos. A ver, lo que también es cierto es que el Congreso es un poder del Estado. Eso también. Y la Constitución marca 3 poderes. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y que además están en igualdad esos poderes y que cada uno tiene sus facultades, con pesos y contrapesos para cada uno. Correcto. A ver qué dice Patricia Bullrich, Nico. Patricia Bullrich. Clarísimas las palabras del presidente Milei. Entendimos todos lo importante de elegir bien a diputados y senadores. Fortalecer el cambio con un gobierno que hace lo correcto, aunque requiera paciencia. Empezó también un discurso de sangre, sudor y lágrimas. O el realismo mágico, vuelvo a citar al presidente. Lo que dijo Sturzenegger, apela al realismo mágico. ¿Y qué dice Patricia Bullrich? Kirchnerismo. Realismo mágico del kirchnerismo que solo quiere voltear al gobierno y destruir todo el esfuerzo de los argentinos. Sí, en esa línea había hablado el presidente, ¿no? Claro, a ver, escuchémoslo. Pero lamentablemente esto no se trata de que los jubilados, los docentes o los discapacitados tengan mejores ingresos. Esto se trata de poder. Esto se trata de una clase política que hace 2 años perdió el poder y van a hacer cualquier cosa con tal de recuperarlo, sin importar si ello implica destruir la estabilidad que tanto nos ha costado conseguir. Para mí sería... Ahí está diciendo el presidente justo lo que parte del Congreso le está recriminando, depende, con espesor variable, ¿no? El Congreso quiere destruir la estabilidad de la política. Ahora, pensemos esto. Me parece interesante el realismo mágico, te conozco. Claro. Algún semiólogo estuvo detrás de esto, o por lo menos un semiólogo ¿Quién describió el vocacional. discurso? Bueno, sí, porque además se reitera. Pero explica qué es el realismo mágico, porque lo dijo el presidente, lo están... En el contexto en el que él lo dijo es suponer que con alquimias y hechicerías resuelve todo. Ajá. Por ejemplo, emitiendo para el contexto presidencial. Claro. Como sabemos, es literatura. No es magia, sería. Claro. Aliterándolo, porque no fue magia. Al estilo Cristina también, No, ¿no? pero Cristina no fue magia. Claro. Claro, pero después está la utilización del término genocidio, que es un término muy fuerte, y uno, conociendo la posición que tiene el presidente respecto del Medio Oriente, invierte el uso que se está generando con el término genocidio y dice la inflación es exterminadora, hacia adelante. Vamos a escuchar a Mayans, pero antes de escuchar a Mayans les quiero decir esto, Nico, creo que tenés la misma información. Voy a usar una palabra que usás vos. Esto que dijo Mayans generó estrépito en la Casa Rosada. Esto generó estrépito en la Casa Rosada. Un jefe de gabinete que dice que es un golpe porque el Parlamento funciona. Imagínate lo que tiene en la cabeza. ¿Qué tiene ascendencia militar o qué? ¿Verdad? ¿Alguna preocupación de eso tiene? Dice que el Parlamento es un golpe de Estado que nosotros hayamos sesionado. Y ahora lo de diputados era otro golpe de Estado. Es una barbaridad total. Bueno, pero aclaremos las cosas, para eso está este micrófono, ¿verdad? Para que nos ayudemos a tener... O si no, vamos a terminar en una violencia extrema esto. ¿Verdad? Si siguen con esta irresponsabilidad, esto va a terminar con una violencia extrema. Epa. Sí. A ver, Mayans está diciendo ahí varias cosas. Una, violencia extrema. Si sigue así, como el gobierno criticando al Congreso. A ver, es el jefe del bloque K. Los Kirchner denunciaron promedio por año de gestión 2 golpes de Estado.
Yo un día hice la cuenta. Es cierto. Promedio, o sea, hubo años que denunciaron 5. Entonces, Me había olvidado cierto. que habíamos puesto un contador de golpe de Estado en una Está, época. promedio. Esto es una cosa, más chance. Después es impresionante cómo el kirchnerismo en la oposición es, esto es institucionalidad, el Congreso División tiene que de poderes. Mayans es el hombre de Gildo Infran, que en su provincia sí leyó la Constitución. ¿Para qué? Para reformarla 332 veces para quedarse para siempre en el poder. Que es lo que está haciendo ahora. Ahora está reformando la Constitución para tener 2 mandatos más porque la Corte le dijo que la reelección indefinida ya no valía. Entonces, a ver, hay que diferenciar. Hay legisladores que votaron algunos de estos proyectos de forma honesta, con honestidad intelectual, y después hay personas como Mayans o dirigentes que lo que quieren es que Milei se vaya con los pies para adelante. Es así. No están queriendo ni conciliar ni hacer política. Dice, vamos a la violencia alude extrema. a la violencia, claro. Claro, diciendo, porque Francos dijo que es un golpe institucional y además ironiza mal. Pues dice, ¿es de familia militar? Sí, Francos es de familia militar. Lo dice él mismo y perteneció al Congreso Nacional, ¿no? No hay ninguna actitud, digamos, que se le podría reprochar a Francos antidemocrática, como sí se le puede reprochar a Gildo Infran. Por eso hay que ver ahora la reacción de la política después del discurso y qué va a pasar en el Congreso. Sí. ¿Qué hacen los gobernadores? ¿Qué hace el Senado? ¿Esto tiende puentes? ¿El gobierno de alguna forma explicita y reconoce que le faltó más gestión estas últimas semanas en el Congreso? Digo, este 12-0 que venimos marcando. Es impresionante porque... Es impresionante y bueno, por ahí el gobierno, sin bajar el tono y sin perder el discurso que planteó Milei, bueno, también está reconociendo que faltó un poco más de cintura para manejar la situación. Es impresionante el 2-0 en el sentido de que el gobierno no lo frenó y en el sentido de los proyectos, de golpe se pusieron a trabajar, ¿no? 12 proyectos o también envíos de leyes a comisión que son todas Ahora, al corazón de la economía y de la política. ¿no? Bueno, mucho de eso explica el momento electoral que estamos viviendo, ¿no? Cuando tenemos estos momentos electorales, sobre todo una elección de provincia de Buenos Aires separada de la elección nacional, van a ser 2 meses muy complejos donde todo lo que vimos que no se hacía, de golpe va a empezar a hacerse porque todo es campaña, ¿no? Sí. Ahora, se puede, voy a decir una obviedad, tratar de llegar a un buen proyecto para las jubilaciones teniendo en cuenta la posición del oficialismo y de la oposición, si no se está dialogando, obvio no. Y entonces... A ver, con el kirchnerismo no podés dialogar porque tiene una cosa distinta en la cabeza. Se quieren hacer los democráticos, pero en rigor tienen un proyecto autocrático. Yo recuerdo a Cristina Kirchner con la 125 diciendo: a pesar que tengo el 45% de los votos, voy a mandar un proyecto de ley. O sea, como si fuese, claro, la monarca que les concedo que el tema impositivo, que siempre tiene que ser tratado por el Congreso, se los concedo como una gracia de su recordemos majestad. que tenían mayoría en las 2 cámaras, con lo cual sabía que lo mandaba. Pero ella estaba diciendo, pero el discurso de ella era: yo tengo 45% de los votos, ¿cómo me vienen a discutir? ¿Qué me importan los votos? Los votos no te dan la razón. Claro. A vos tenés que manejarte dentro del contexto institucional. El tema del sistema previsional, yo creo que en el caso particular de Argentina va a llevar mucho tiempo poder arreglarlo. La verdad vos tenés, como te decía antes, muy poca gente trabajando en relación de dependencia en forma formal. Lo que tenés que lograr como primer paso, hacer una reforma laboral para que el mercado formal incorpore más gente trabajando. Pero después, perdóname. Después tenés que lograr una cosa difícil: inversiones para que mejoren los ingresos reales, porque no te olvides que las jubilaciones son un porcentaje del salario que está pagando la empresa y el trabajador para el aporte y la contribución patronal. Ahora, primero de todo hay que sentarse a hablar. Tenés que sentarte a hablar y a modificarlo y volver a un sistema donde no sea un sistema de reparto. Los sistemas de reparto no van a funcionar porque la edad, digamos, la esperanza de vida de la gente aumentó muchísimo. Y entonces, viste, no se sostienen los sistemas en el mundo. En Estados Unidos, un amigo mío que vive allá me dice: mira, yo estoy preocupado porque no sé si voy a llegar a cobrar la jubilación dentro de 30 años porque el sistema también está quebrado en Estados Unidos.
Pero en los proyectos del Congreso, en el Congreso hay, por ejemplo, un proyecto de Martín Lustó, no sé si seguirá teniendo vigencia, para subir la edad jubilatoria de las mujeres y llevarla, equipararla a 65 años. A 65 años. Lo que sí le daría por lo menos un monto relevante de ingresos nuevos al ANSES. Entre los proyectos que salieron estos días, el de la moratoria, por ejemplo, uno de los proyectos, por ejemplo, baja la edad de acceso a la PUAM, a la pensión universal para adultos mayores para las mujeres. No solo que no toca ninguna mejora de ingresos sustanciales, sino que le mejora condiciones para jubilarse antes a parte de la población. Hay opositores que fueron por todo. Déjame hacer un pequeño aporte. Si yo tuviese que empezar a debatir el tema, diría cómo mejorar los que aportaron realmente durante 30 años o 35. ¿Ok? Después, los que entraron por la ventana, y a esos veo cómo los voy acomodando, pero al primero que tengo que respetar es al tipo que puso la plata durante 30 años trabajando, ¿no? ¿Qué pasa cuando Ninguna discriminación así pasó en esto. Nada de lo que dice Roberto, que es lo que le pondría racionalidad, se puso sobre la mesa en los proyectos que se debatieron estos días, ¿no? Por más que todos estemos de acuerdo que los jubilados tienen que ganar más. Ese es un punto en el que el presidente, tiene razón. Tiene razón, la verdad que lo voy a decir así. Sí, obvio. Se debatió un aumento para los jubilados, aumento para la universidad, un montón de cosas muy importantes en una sesión, además con el nivel, no de todos, hay muchas excepciones, con un nivel parlamentario bastante Quiero hablar bajo, ¿no? un segundo con Kachanowski del dólar y los precios. El presidente dice que si sube el dólar, no suben los precios. Vamos a escucharlo. Al mismo tiempo, quienes necesitan negar que la inflación es un fenómeno monetario suelen excusarse diciendo que el valor del dólar es el que determina los precios de la economía y que la suba del dólar va a causar un aumento de todos los precios para siempre. Pero esto es falso. Cuando la base monetaria está fija, si por algún motivo se produce un cambio en la composición de la demanda en favor de un bien A en detrimento de un bien B, el precio de A va a subir y por ende también sube el gasto en el bien A, por lo que inexorablemente el gasto en el bien B va a caer y por ende también su precio. Por lo tanto, lo que sube el precio de A es compensado con la caída del precio de B, por lo que el nivel general de precios no cambia, sino que lo que ocurre es un cambio de precios relativos. Por lo tanto, la única forma de que haya inflación es que el Banco Central, para evitar la caída del precio B, emita dinero haciendo subir el precio de A más que proporcionalmente y dando lugar a la inflación. ¿Es así? Es una ensalada barata. Primero, desde que él llegó hasta ahora, la expansión monetaria de la base monetaria fue del 300, la multiplico por 4, vamos a poner el número 2. Así que la verdad es que está diciendo algo que no tiene consistencia, porque él, hay cosas que él dice que yo comparto, pero después veo lo que hace y hace la inversa de lo que él dice. Ajá. Entonces ahí tenemos un problema. Se toma algunas licencias. Sí, claro, ¿viste? O sea, dice, sí, yo quiero equilibrio fiscal y no tengo déficit fiscal, pero tiene déficit fiscal porque no está computando los intereses. O sea, no emito. Sí, pero estás emitiendo. Entonces, ese es el problema que tengo con Milei, que dice una cosa, pero hace otra. Ahora, la pregunta era si el dólar. Cuando sube el dólar, suben los precios. ¿Es inflación o es cambio de precios relativo? No, es cambio de precios relativos. A mi juicio, tiene razón. Significa? A ver, el cambio de precios relativos es un precio sube más que otro. Sube uno y baja el otro. O sea, porque el nivel no tenemos de precio, plata para gastar. Claro, suponete que vos tenés 100 pesos. Y tenemos 2 vasos, ¿sí? O 2 vasos. Sí. Y yo te pido por 60. Sí. Si vos lo comprás, no va a poder vender. Va a tener que bajarlo a 40. O sea, eso es un cambio de precios relativos. En eso tiene razón, es un cambio de precios relativos. Ahora, cuando te sube el tipo de cambio, vos importás bienes, porque tenés que importar insumos. Entonces, vos como empresario tenés que decidir, ¿qué hago? Este mayor costo que tengo por insumos, ¿lo traslado a precio y la gente me lo compra o no me lo compra? Claro. ¿Sí? Ese es el problema que se presenta. Milei, por supuesto, hablando también de los sueldos de los legisladores, que es algo que él viene combatiendo. Dale. Por supuesto, en regímenes de alta inflación, los salarios de los diputados y senadores aumentan al ritmo de la inflación y no pierden poder adquisitivo, por lo cual no sufren en carne propia las consecuencias de su propia responsabilidad.
Por eso, para ellos es rendidor políticamente mostrarse como defensores de los desventajados, porque no reconocen ni sufren que las consecuencias directas de las políticas que impulsan sea generar inflación y destruir el poder de compra de la gente. Está en un discurso que parece abrir una negociación, también confronta contra los senadores y diputados que se aumentan el sueldo. Es también algo que le genera un beneficio criticar esta medida. Una pregunta para Lara Goiburu. Pintaste un escenario que puede ser dramático. Dijiste, las elecciones que vienen, el gobierno no las tiene tan ganadas como está diciendo. O sea, ¿podría ganar el kirchnerismo el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y después en la elección nacional? Hoy por hoy, Sí, el decilo escenario después. Sí. hoy, Sí. ¿no? Iniciamos la campaña, falta un mes para, un poquito menos, para las de septiembre y un poco más para octubre. Hoy por hoy el escenario está parejo y hay un porcentaje importante, 10% a nivel nacional, un poquito más a nivel provincial, que está indeciso. Sí. Pero para las nacionales también, ¿podría el peronismo aumentar sus mayorías parlamentarias? No. No. Una cosa es ganar la elección. elección y aparte una cosa es ganar la elección Sí. y otra cosa es la cantidad de bancas. Sí. Aún en el peor escenario para la Libertad Avanza va a fortalecer su bloque legislativo. Entonces el presidente termina su discurso prácticamente diciendo vayan a votar porque necesitamos fortalecer el bloque legislativo. De hecho, en el Senado, la Libertad Avanza no pone en riesgo ninguna banca No. y el peronismo sí. Claro. Sí. Canchanuki, ¿existe el riesgo Cuca? Perdón. ¿Existe el riesgo Cuca? No. Hoy no. Hoy no lo veo. Sí, pero está ¿Por diciendo qué? ahora que podría ganar el peronismo en la provincia de Buenos Aires, en las legislativas provinciales. Sería como una paso la provincia de Buenos Aires. Está teniendo el La de efecto septiembre paso, estamos ¿no? hablando, ¿no es cierto? Sí, la elección de septiembre está teniendo el efecto paso. Hoy a nosotras lo que nos está dando es arriba en todas las secciones la Libertad Avanza, salvo en la Sí. tercera. A ver si interpreto bien. Efecto paso es, aunque se vota en serio, vas a ir a votar el 7 de septiembre y lo Señal. que votes va a ser, se va a medir como si fuera una encuesta. Claro, va a ser como una señal Sí. para las de octubre. Le va a Lo que permitir a pase- los partidos rever estrategias, miradas. Rever estrategias, porque ya no pueden rever otra cosa. No, Las porque alianzas la ya alianza va están a estar presentadas, también. los candidatos ya van a estar Los presentados. candidatos de octubre se presentan antes que de la elección de septiembre. 17 de agosto. 17 de agosto. Y pensemos que va a haber un tema más en esas elecciones. Las personas van a tener 2 campañas en paralelo durante unos casi 15 días. Es cierto. No van a saber muy bien, van a entrar al cuarto oscuro el 7 de septiembre y quizás están buscando un candidato que en realidad es candidato para la nacional. Cuando entren en octubre van a encontrar la boleta única. Digo, el escenario quizás sea más caótico por eso que por los resultados. ¿Hay más reacciones de la oposición? Sí, vamos a escuchar a Itaí Hackman, es el segundo vamos a leerlo en realidad porque es un tuit, el segundo de Juan Grabois. Ajá. Es un hombre que trabaja junto a Juan Grabois. Sí. Habla de una cadena nacional para repetir lo que dijeron 1000 veces. Aunque lo disfracen de equilibrio macroeconómico, la gente sabe que defender al Garrahan, a las personas con discapacidad y a los jubilados no es contra Milei, es sensibilidad y empatía elemental. Pega donde consideran que puede hacer daño, ¿no? Lo Y que mismo pasa es que dijo el Miguel Garrahan... antes. Sí, No, dale. es que es cierto que el caso del Garrahan en términos fiscales no tiene ningún sentido lo que creció ese conflicto. Porque así como las jubilaciones son un dilema muy difícil de resolver, en términos fiscales el ajuste del Garrahan es nada, Sí. nada. Y después está la emergencia, ¿no? De la No, el discapacidad. tema el de la discapacidad, ahí yo te diría que ese es un número importante porque pasaste de 90 y pico de mil beneficiarios en el 99 a más de 1.200.000 en el 2004, que fue el último presupuesto que di. Yo ese tema lo conozco muy bien porque compañeros míos de la universidad que se recibieron fueron los 2 primeros que empezaron a tratar ese tema en la época de Macri. Y un sábado a la noche, comiendo en la casa de uno de ellos, me dijo, mira, tenemos este tema. Es que lo conozco en detalle. ¿Y querés que te diga una cosa? Eso lo podés... El problema porque hay mucha corrupción ahí. Sí, hay mucha corrupción. Muchísimo. Hay, en Discapacidad Guanaco muerto, en el norte de Córdoba, Sí, el además- 120% de la población tiene pensiones por invalidez laboral. Ahora, eso, si querés resolverlo,
lo podés empezar a resolver rápido. Porque tenés dos condiciones, te lo digo rápido. Uno, tenés que tener el 60 y pico % del cuerpo que no te permite trabajar. Dos, tenés que ser indigente. Vos agarrás la computadora, ANSES, que tiene toda la información de AFIP y demás, y se fija quién no son indigentes y están cobrando la pensión por invalidez. Sí, o sea, hay gente que se dice discapacitada que no lo es. Ocurre que también hay discapacitados que... Los discapacitados, pasa- la parte médica, eso te va a llevar más tiempo. Sí. Ahora, sintonizando con lo que decís vos, Ceci, ¿y por qué insiste entonces el gobierno con el Garrahan? Por eso te digo que lo he hablado incluso con personas muy calificadas del Ministerio de Economía. Por eso digo que realmente no es una decisión fiscal. Me parece que es una decisión política. Es política, de no política. retroceder en ninguna que Ni siquiera quien ahí. define. Claro. Ahora, el problema que tiene esto, lo mismo lo de las pensiones por discapacidad, es que el gobierno tiene 1 año y medio de gestión. Entonces, ¿es poco? Sí, es poco. También es 1 año y medio de gestión. Entonces debería tener una solución para esas cuestiones. Después de 18 meses no puede seguir argumentando que los, no sé, electricistas o los técnicos ya no más. Claro. Pero los Kirchner. Claro. Veamos, tuiteó Lilia Lemoine que vos decías que estuvo en el... Estuvo en la Casa Rosada con Sí. el presidente ¿Qué de la tuiteó? Nación, fue una de las pocas que tuvo acceso Sí. a la intimidad presidencial. Va a estar probablemente todo lo bien. haya maquillado también. Sí, ¿no? probable. Va a estar todo bien y tuiteó... Milei haciendo así. Una foto. Su gesto en la Una foto. Sí. En el Salón Blanco, ¿no? Y con el equipo económico. Sí. ¿no? Claro. Porque estaba, la gente tal vez no sepa Estaban quiénes son sí, las 4 todos. personas que estaban al lado de Javier Milei